y el Señor me dice, siento de parte de Dios en el sueño, serás mudado en otro hombre. Dígale que está a su lado, necesitamos ser cambiados, transformados, transportados a otro nivel. Tiene que ver con nuestra mentalidad, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra forma de hablar, de actuar en todas las áreas. Amén. Serás mudado en otro hombre. Y yo le preguntaba al Señor, aunque conocía la palabra dentro del sueño, conocía la palabra, él le preguntaba qué significaba eso. Y él me decía, ¿no sabe qué significa? Serás mudado en otro hombre. Y empecé a ver cómo en mi piel empezaba a ver como una especie de ampolla, será. Como mi piel, cuando uno se quema, empieza a levantarse la primera capa del cuero. Así, empieza a levantarse la primera capa del cuero, como cuando una serpiente está mudando de piel. Y empieza a desgarrar esa primera piel. Y él decía, serás mudado en otro hombre. Y yo sentía que mi piel, o sea, cuando yo le hacía así, mi piel se zafaba, pero quedaba otra piel. Y esa piel era suavecita como la de un bebé. Viene una unción nueva. Dígale que está a su lado. Eso, mudarse en otra persona, mudarse en otro hombre, es un tiempo nuevo para el Señor. ¿Estamos aquí o no? Es entrar en ese mover glorioso y poderoso. ¿Cuántos estamos aquí? Primero libro de Samuel, capítulo 10, en el versículo 6. Yo no sé si usted tiene tiempo y se lo leo desde el primero o solo el versículo 6. Voy a leerle desde el primer capítulo, desde el primer versículo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Tomando entonces, ¿qué versión tienes ahí? 10, hijo, 10. Y vamos a procurar encontrar Reina Valera del 60, que a veces le cambia la versión. Sí, 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales le dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. ¿Cuántos se gozan? Llevando uno 3 cántaros, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. ¿Cuántos creen que viene bendición de gente que no conocemos? ¿Estamos aquí o no, iglesia? Dios va a empezar a proveer del norte y del sur. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Díganle que está a su lado, lugar alto. ¿Cuántos se acuerdan dónde estaba el Señor Jesús esta semana? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba? Aló, los que vinieron el jueves. Estaba en el lugar alto. Empecemos a ponernos. ¿Saben por qué en la iglesia no entramos en el mover de Dios? Porque fácilmente olvidamos. Miren, solamente estoy hablando de una palabra del jueves. ¿Y cuál será la palabra? Fácilmente olvidamos lo que Dios habla. Y es difícil entrar en una promesa de Dios si es solo 2 días. En un solo día. Muchas veces salimos y por la tarde ya no sabemos qué fue lo que habló el Señor. En un solo día olvidamos lo que Dios habla. Es difícil porque la palabra hay que traerla a que sea viva en nuestros corazones. Amén. Los profetas estaban en el lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Qué estaban haciendo ellos? La iglesia habla de lo que estaban haciendo. Profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿cuántos estamos aquí? Vendrá sobre ti con poder y
profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Cuánto lo creen? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen? Si usted quiere, le da fuerte aplauso al Señor. Dios, te damos gracias. Hoy necesitamos ser transformados, cambiados, mudados. A veces usted y yo necesitamos tener la mente. El apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Es necesario tenerla. Porque si usted nota, el éxito del Señor Jesucristo en su ministerio es que siempre fue determinado en lo que Él hacía y decía. Usted nunca lo vio dudando de algo. Usted nunca lo vio haciendo algo adverso. Pastor, pero es que era el Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra, fue 100% humano. Amén. Aló. Amén. 100% Dios, 100% humano. Pero Él vivió la humanidad para enseñarnos a usted y a mí que podemos entrar en el mover, en el nivel que Él anduvo. ¿Usted está aquí? ¿Está aquí? De hecho, le dijo a los discípulos, cosas mayores que estas vendrán. ¿Aló? Es que ayer casi tuve un accidente pequeñito y me dañé el tobillo. Entonces estoy un poquito dolorido. Me dañé, no, me lo sentí. Cuando Saúl tiene este encuentro con Samuel, ese encuentro no fue fortuito. Ese encuentro no fue casual. Ese encuentro fue con propósito. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando tenemos el llamado de Dios, el llamado recibe asignación. Y la asignación trae un propósito. Cuando Saúl viene al encuentro con Samuel, viene con la excusa de preguntarle por unas asnas que su padre había perdido. Pero las asnas era la excusa. Dígale que está a su lado. La enfermedad del familiar es la excusa. La enfermedad del vecino es la excusa. Muchas veces nosotros llegamos a Dios porque alguien tuvo un problema y llegaron a orar por esa persona, y resulta que Dios no llegó por esa persona, sino que llegó por usted y por mí. Yo pensé que usted iba a decir amén. A mí me ha pasado infinidades de veces que me llaman a una casa por la sanidad de alguien, pero el Señor no va por ese alguien, va es por otra persona que está en ese lugar. Cada vez que sucede algo, sucede con propósito. El llamado trae asignación, trae propósito. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando Saúl se encuentra con Samuel, Samuel era el profeta de Jehová. Era la persona que Dios estaba usando para traer un tiempo nuevo en los tiempos de Saúl. Estaba orando en ese instante Samuel porque estaban en búsqueda del rey. Estaban en búsqueda de otra persona, de alguien diferente. Y viene Saúl y se encuentra y Dios le dice, he aquí el futuro rey de Israel. El detalle es que Saúl no estaba listo. Dígale que está a su lado, no estaba listo. Una de las cosas que usted y yo podemos tener, lo puedo decir o paso la hoja. Puede haber un llamado, el llamado puede traer asignación, la asignación puede traer propósito, pero si usted y yo no estamos listos, no pasa absolutamente nada. ¿Aló? Y lo otro, lo puedo decir o paso la hoja, que muchas veces usted y yo no nos disponemos a estar listos. A veces el error más grande de nuestras vidas es creer que tenemos la razón. Proverbios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que nos enseñen, dejemos que nos hablen, dejemos porque no sabemos a quién va a usar el Señor. No sabemos qué va a pasar en nuestras vidas. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Yo aprendí en este ministerio a escuchar niños como el Mauro, que según la sociedad y otros pastores no lo escucharían por nada, porque es una persona
Para otras personas, digamos que inmadura, no tiene la capacidad, no tiene todavía el tiempo, no tiene un montón de situaciones, pero yo aprendí a escuchar al Mauro. ¿Por qué? Porque hay que tener el discernimiento cuando Dios escoge lo que no es para darle una palabra al que tiene asignación y llamado. Porque la Biblia dice que si usted y yo no hablamos, entonces las piedras hablarán. ¿Estamos aquí o no? A veces desechamos la palabra de alguien simplemente porque no es importante, o simplemente porque no tiene digamos que una influencia importante dentro de nuestro entorno. Pero a veces esa persona poco importante tiene algo para usted y para mí. ¿Aló? Pero el tema es que cuando Saúl viene al encuentro de Samuel, Saúl no era nadie. Saúl no tenía absolutamente nada, y le llega la unción para conquistar. Le llega una unción, le llega una palabra que necesita ser mudado. Diga conmigo, mudado. Si usted nota la palabra de Dios, Saúl recibe esas señales. Él recibe la primera, él recibe la segunda y él recibe la tercera. Llega y encuentra a los profetas profetizando, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene sobre él y él empieza a profetizar. Diga conmigo, profetizar. La palabra profetizar está escrita en toda la palabra de Dios. Lo más antiguo en los ministerios es la palabra profética, porque la Biblia ya es profética. Ya la Biblia de por sí es profética. Entonces muchos de nosotros nos levantamos en contra del mover profético. No le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando al entorno de alrededor. Muchos de nosotros nos paramos en contra de una situación que tiene que ver con la palabra profética, y sin querer nos estamos levantando en contra de la propia palabra de Dios, que de por sí ya es profética. ¿Aló? Entonces, cuando viene Saúl y lo recibe, Saúl recibe un llamado, Saúl recibe una asignación, Saúl recibe un propósito, y de hecho lo cumple. El detalle es que Saúl, lo puedo decir, no estaba listo y nunca estuvo listo, porque es necesario el proceso, el que usted y yo no nos gusta, porque no nos gusta vivir el proceso. ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta estar escaso? ¿A quién le gusta no tener el control? A nadie nos gusta no tener el control. A nadie nos gusta ¿cómo podría decirlo? No tener la razón en algo. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos tener el control en todas las cosas. Saúl recibió del profeta, fue un regalo con el que se encontró, pero su ministerio, si mucho, duró 1 o 2 años en la forma en como Dios había predecido. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba listo, porque Saúl no fue entrenado, porque Saúl no fue, si bien recibió una palabra para ser mudado, no recibió el precio para ser mudado en otro hombre. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Moisés, dígale que está a su lado, ahí le habla. Cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios lo llama, Dios no lo llama en la zarza, Dios no lo llama en el desierto, Dios no lo llama a los 40, Dios lo escoge con propósito desde que nace. Yo pensé que le estaba hablando a la iglesia. Si usted está en este lugar es porque desde que nació ya Dios lo escogió para un propósito en este tiempo. No me lo ha creído. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque ya Dios tiene algo en su vida. ¿Aló? ¿Cómo es su nombre, hijo? Mira, Jonathan, usted está aquí y de repente piensa que yo qué estoy haciendo aquí, yo cómo me dejé convencer de mi madre. Le voy a decir algo, usted está aquí porque hay un propósito con su vida. El Señor no le ha salvado de la muerte una vez, le ha salvado de la muerte varias veces. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito de Dios con su vida. Porque el Señor lo escogió desde antes de la fundación del mundo para traerlo a este tiempo y para ir e impactar una juventud en este tiempo. ¿Usted está aquí, Jonathan? El detalle es que no le pase la de Saúl. Saúl recibió el mismo premio, el mismo regalo, pero Saúl no estaba listo.
Saúl no estaba listo. Y habemos muchos que pasamos 10 y 15 años y aún así no nos alistamos. Aún así no estamos listos. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Entonces el tema es que cuando viene a Moisés, el pastor con lo que sale ahí hablando aquí, algo serio. Cuando viene a Moisés, lo escogen desde antes de la fundación del mundo. Pero hay una diferencia, lo puedo decir o paso la hoja. Que los padres de Moisés ya estaban listos. ¿Aló? Los padres de Moisés estaban esperando la promesa de un libertador. Los padres de Moisés estaban esperando que en cualquier momento Dios levantaba a alguien. Ellos estaban listos esperando de a dónde llegaba un libertador, pero no imaginaban que era su hijo. Sin embargo, por ser el amor de padres, por tener el amor de padres, lo guardan y lo cuidan de la muerte. Ellos creen que fueron ellos. Dios les dio la sabiduría para cuidarlos de la muerte. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Luego Moisés es criado en el palacio y recibe toda la sabiduría de Egipto. Dígale que está a su lado. Toda la sabiduría de Egipto. Usted y yo aprendimos cosas en Egipto. ¿Usted está aquí o no, iglesia? ¿Sabe qué quiere decir Egipto? Nuestro pasado. Egipto de donde Dios nos sacó. Egipto de allá donde Dios nos trajo. Usted y yo aprendimos cosas allá para traerlas aquí, a donde Dios lo va a usar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El detalle es que muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito. Llegamos al evangelio y lo puedo decir, lo paso a la hoja. Allá éramos unos duros para conseguir dinero. Eso vendíamos una loca amarrada. Y aquí no sé qué hacer. Estoy esperando en Dios. Algo Dios hará. Y el Señor Jesucristo dice que por eso los hijos de las tinieblas son ¿qué? Más sagaces que los hijos de la luz. Porque usted y yo, lo puedo decir, lo paso a la hoja. Usted y yo, Dios nos ha dado talentos. Y esos talentos son los que tenemos que explotar aquí en la obra del Señor. ¿Usted está aquí o no? Cuando Moisés viene a Egipto, él es enseñado y es entrenado primero en la sabiduría egipcia, porque Dios estaba entrenando, lo puedo decir, lo paso a la hoja, estaba entrenando a alguien para que liberara a su pueblo y necesitaba un perfil, lo puedo decir, de príncipe. Porque un esclavo no servía, el esclavo era menos que nada. En Egipto el esclavo valía menos que un animal. Entonces, para poder que Faraón escuchara a alguien, mínimo tenía que saber qué es lo que yo no sé, mi hermana. Tenía que saber qué es lo que yo no soy. Dígalo, Dios. Tenía que saber hablar. Tenía que saber expresarse. Eso es lo que yo no soy. Ay, pastor, ¿cómo así? No me haga esto. Eso es lo que yo no soy. He recibido críticas al inicio de mi ministerio. Dice que porque yo no me sé expresar. Y dígame cuánto me importa eso. Yo lo único que sé es que cuando voto una palabra, la voto con unción y la gente recibe sanidad. Amén. Aló. Amén. El tema es que Dios estaba entrenando a alguien capacitado para frentear a Faraón. Porque Faraón no iba a recibir a cualquiera. Faraón no iba a recibir a cualquier esclavo, esclavo sin valor. Pero entonces va y lo entrena 40 años y luego lo lleva al desierto. Diga conmigo, desierto. Porque en el desierto, mira, Moisés no recibió el entrenamiento de Dios en el palacio. Él no recibió el entrenamiento en la opulencia. Él no recibió el entrenamiento en el estado de orgullo y de altivez. Él no recibió el entrenamiento cuando lo tenía todo. Él recibió el entrenamiento cuando no tenía nada. Cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba en el desierto, cuando sus joyas no valían absolutamente nada.
Allá es donde usted y yo recibimos entrenamiento. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El tema es que muchos de nosotros confundimos la bendición de Dios con tener algo. Muchos de nosotros confundimos la bendición de Dios con apreciar algo económico, y eso viene de camino, pero viene de camino cuando sea la voluntad y el tiempo, el kairos de Dios. ¿Estamos? Cuando Moisés viene al desierto, son 40 años. 40 años lejos. Estaba tan entrenado que él ya se había olvidado de su familia de Egipto. Él ya se había olvidado. Él creyó que el Dios lo había llamado a levantar, a apacentar ovejas. Moisés creyó que ya no tenía absolutamente nada más que hacer en su vida. Pregunta: ¿sería casualidad de Dios que él se atravesara todo el desierto y llegara precisamente a una casa donde le iban a enseñar el Dios de sus padres, donde le iban a enseñar quién era Jehová de los ejércitos? Eso no es casualidad. Todo está trazado por Dios. Amén. Todo lo que usted y yo vivimos en el transcurso de los años, no importa si estamos en el cristianismo o fuera de él, estamos siendo entrenados por Dios. Amén. Estamos siendo capacitados, formados. Dios nos está mudando en otro hombre y usted y yo no nos estamos dando cuenta. Dios nos está llevando al nivel que Él quiere que usted y yo estemos y no nos estamos dando cuenta. El detalle es, lo puedo decir, no estamos listos. Y la gran mayoría de veces no estamos listos. Y cuando nos aceleramos, demostramos aún más que no estamos listos. ¿Aló? Mi papá me decía cuando yo tenía 15 años y quería tener mi primer moto. Yo ya quería tener mi primer moto. Yo veía a los muchachos en moto, pero muchachos de 25, de 30 años, ya mayores, pero yo quería tener mi primer moto. Y mi papá me decía: usted no está listo, hombre. Es que eso requiere de responsabilidad. Es que eso requiere de conocer. ¿Usted por qué se le ha dado por tener esa moto? Usted está muy joven, usted es un niño. Mi primer licencia le pagué en ese tiempo 800,000 pesos. Porque la saqué a la edad de 15 años y tenía que pagar como, no sé, en ese tiempo la licencia normal valía como 150, 200,000 y yo pagué como 800,000. Por ser menor de edad, me valía mucho más. Gracias, hermana Romy. Mi papá me decía: usted está muy joven. Los compañeros me decían: que una moto, usted se mata en eso. Porque cuando uno tiene 15 años, uno cree que eso sí no acelerar y hágale. La esposa de don Efraín nos da mucha risa. Porque a veces en el carro venimos aquí y la casa queda ahí diagonal, pero esta vía es en contravía. Pues Efraín, métase ahí ese pedacito que vamos a dar esa vuelta. Ay, mi amor, pero es que es mejor que usted no conduzca. Yo siendo usted me metería por ahí. Por eso usted no conduzca. Porque a veces no estamos listos. Tenemos que conocer y estar listos, estar preparados en todas las áreas. Esta semana recorría con mi esposa, íbamos para Río Sucio, y mi esposa le daba un poquito de nervio porque siempre la carretera estaba despejada y eso marcaba 110 y 120 y para abajo. Entonces mi esposa me decía: no es mejor coger así como más a la derechita. No, tranquila, mi amor, que tenemos los dos carriles. Pero de pronto el que viene de allá para acá, uno nunca sabe, se equivoca y no nos coge el otro carril. Y yo dije: sí, puede suceder. Puede suceder. Pero son situaciones. Entonces yo le empecé a decir, o sea, puede suceder, se puede equivocar, pero una persona, estas dos líneas marcan que nosotros podemos andar y los de allá no pueden andar. Y todos tienen que conocer eso. El que conduce lo debe de conocer, amor. Con razón, sí. Pero de repente hay alguien que se debe, sí. Y es más, muchas veces nosotros adelantamos en doble línea. Pero si viene un policía,
nos para y nos puede hacer un comparendo si adelantamos en doble línea, así tengamos el espacio. Bueno, cosas por el estilo, que muchas veces queremos estar listos, pero no estamos listos. Cuando la moto se me pasa por la derecha, digo, ese personaje no está listo. Porque muchas veces estoy yo aquí a punto de voltear, la doña Mónica le ha pasado. Cuando la motico aquí, ¡ay, Dios del cielo! ¿Usted lo ha hecho, Andresillo? O con eso, porque no vale nada ahí. No vale nada ahí ni perjudica al que está bien. Entonces el tema es que muchas veces nosotros cometemos errores pequeñísimos porque no estamos listos. Porque aunque conozcamos, porque Saúl conoció, aunque conozcamos, no estamos listos. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para estar listo. 40 años en el desierto para estar listo. Y me le voy a adelantar porque veo que no voy a alcanzar hoy. Había un pueblo entero que salió de Egipto, no estaba listo para la tierra prometida. Vieron la gloria, vieron las plagas, vieron el milagro, vieron la mano de Dios y aún así no estuvieron listos. ¿Cuántas personas ven milagros, ven sanidades, ven cosas extremadamente sobrenaturales y no? Y otros simplemente les dice Cristo le ama. Y dice, ay, aleluya, llegó el Espíritu Santo, lo bautizó y ahí mismo llegó a la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, son cosas que tienen que ver con el tiempo y el kairos de Dios. Moisés 40 años en el desierto, 40 años, y en esos 40 años le pasaron tantas cosas, pero la que más me impactó fue cuando el Espíritu de Dios descendió por medio de la zarza. Allí en el desierto se le presenta la zarza. ¿Usted está aquí o no, iglesia? ¿Cuántos estamos listos? Allí en medio de la zarza fue transformado. En medio de la zarza, cuando la zarza se le presenta, que representa al Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, entonces Moisés no recibió el llamado. Moisés se le confirmaron el llamado. Yo pensé que usted iba a decir amén. Es que cuando usted Dios le está hablando, no le está hablando, le está confirmando. Cuando muchos de nosotros recibimos una palabra y creemos, uy, Dios me habló. Dios muchas veces no habla. Dios confirma lo que a usted le han hablado de hace tantos años. Amén. Entonces cuando Moisés viene a la zarza, Dios le está confirmando: Moisés, quita tu calzado, el lugar donde estás, tierra santa es. He descendido a liberar a mi pueblo. ¿Aló? Y en ese momento viene una explosión de Dios sobrenatural sobre Moisés, y Moisés es mudado en otro hombre. ¿Estás aquí o no, iglesia? Porque la unción que carga el fuego de Dios hace que el pastor de ovejas se convierta en el futuro libertador de Israel. Usted no me lo ha creído. El pastor de ovejas, el insignificante, el que no tiene nada, la unción de Dios lo muda para que sea el próximo libertador. Mi hermana Marta, ¿usted está lista para qué? ¿Cuántos estamos listos aquí para qué? Porque Dios ya nos destinó un llamado, ya Dios nos dio una asignación. Solo falta que usted y yo tengamos esa unción para ir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Aló? A veces creemos que lo que nos pasa por casualidad. A veces creemos que venimos a la iglesia y no, yo con venir a la iglesia tengo. Amado, usted cuando Dios lo llamó con propósito, lo llamó con asignación. Algo Dios tiene para su vida. El talento que usted aprendió allá lo puede utilizar acá, y lo puedo decir más o paso la hoja, y Dios se lo va a multiplicar. Porque lo que usted aprendió allá es donde dice que el dinero del impío está guardado para el justo. Porque lo que usted aprendió allá, Dios lo trae acá y se lo multiplica. ¡Aló! El tema es que cuando la zarza se presenta, Moisés está sometido a un precio. Dígale que está a su lado, a un precio. Primero es mudado. Y se ve obligado a dejar su propia vida por 40 años. Usted puede soltar su vida. Su vida no le pertenece, hermana. Su vida es de Cristo.
Su vida es de Cristo. Cuando entendamos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí, es que no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hacemos lo que el Señor Jesús hizo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo veía a Cristo predicando a diestra y siniestra. Yo veía al Señor Jesús concentrado en su propósito. Una vez fue confirmado su llamado a la edad de los 30 años, porque él también fue procesado. Durante 30 años tuvo que vivir en una familia común y corriente, y tuvo que aprender el talento de su padre, y tuvo que esperar el tiempo de Dios para entrar a ser Jesús el Mesías. Amén. Es otra predicación que viene después. Pero el tema es que cuando Moisés estaba listo, la zarza viene. La zarza no va a venir, lo puedo decir o paso la hoja. La zarza no va a venir si usted y yo no estamos listos. Él no va a perder el tiempo con alguien que no quiere. Aló. La unción tiene un precio, lo único que es gratis es la salvación. Pero la unción tiene un precio. Y ese precio tiene que ver con muerte, con rendición, con respeto, con honra. Usted no ve a los discípulos irrespetando al Señor Jesús. Usted no ve a Eliseo irrespetando a Elías. 3 veces lo despreció. Quédate aquí mientras que yo voy allí. Vive Jehová tu Dios, cuya presencia estoy, que no te dejaré. Eso fue una confrontación entre los dos, porque Eliseo iba por lo suyo, pero Elías no quería hablar con Eliseo. Pero eso no trajo respeto. A veces el estar listo es el estar listo para honrar y respetar. Respete a su hermano, respete a su líder. Amén. Respete al que Dios está levantando. Cuando una persona le habla duro a su líder, y perdóneme que se lo diga porque lastimosamente yo soy su líder, usted a mí me puede tratar como quiera, pero cuando una persona trata mal a su líder, no está listo. ¿Sabe cuál fue el mayor irrespeto de Saúl? Decirle a su líder: listo, está bien, ya Dios me desechó, pero cuando salgamos delante de la gente, diga que viva Saúl. Eso fue un irrespeto, porque el mismo Samuel sabía de dónde venía su llamado. Aló. Eso fue un irrespeto. Samuel lo vio así y le dijo: ¿sabe qué? Hoy fue la última vez que me dio. Suerte es que le di. Porque es un irrespeto. A veces para nosotros es mucho más importante lo que pase a nuestro alrededor, lo que diga el de allí, lo que diga el de allí, y no lo que diga el de allá. Y ese es el precio que hay que pagar, morir. Cuando Moisés la zarza se le ardió, sí, fue qué bendición. Usted usted y yo hoy escuchamos la historia y vemos una bendición gigante. Uy, que se nos aparezca el Señor así. ¿Será que estamos listos? ¿Cuántas veces se nos ha aparecido por medio de un milagro? ¿Cuántas veces aquí hemos visto la mano gloriosa del Todopoderoso? Mira, con lo que yo he visto en este salón en el transcurso de este año, es para que esas sillas estuvieran llenas. Pero ¿sabe por qué no? Porque la mayoría no estamos listos. Porque la mayoría vemos al evangelio como una religión más. No estamos listos. No estamos listos para entrar en el mover glorioso y profético de lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Lo primero, Moisés tuvo que morir a él mismo. Cuando la zarza vino, él dejó de ser pastor. Lo segundo, renunciar a todo. Cuando hay un llamado, la prioridad, cuando el llamado es confirmado, la prioridad es el llamado. ¿Me regala 2 minuticos o terminamos de una vez? Usted no imagina cuántos años viví yo frustrado, buscando en mis propias fuerzas
la bendición para mi familia. Porque yo creía que yo tenía la razón de cómo iba a traer la bendición a mi familia. Le mostrara una agenda del año 2012, donde todas las oraciones bíblicas las pasaba a oraciones personales. La del Valle de los Huesos Secos, la de Josué 1, la de Éxodo 33, Éxodo 34. Muchas oraciones las pasaba y siempre es, Señor, que esa oración era convertida así más o menos en la del Valle de los Huesos. Vivirá esta economía, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces dile a esta economía crezca, empresa crezca, y una oficina allí, y una oficina allá, y una oficina allí. Yo nombraba las ciudades, las nombraba. Pam, 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 pam. Y cuando tenga 20 oficinas, mi ingreso será tanto. Y ese día estoy listo para venir a servirle al Señor. Gracias, esposa. Hoy me doy cuenta que todo lo que estaba escrito se está cumpliendo, pero cuando vine a servirle al Señor, todo lo que está escrito, lo que yo llamaba oficinas, el Señor lo está diciendo iglesias. ¿Ah? O sea que todo lo que Dios me estaba entrenando allá en mi talento, aquí Dios me lo está cumpliendo. Pero ¿sabe cuándo yo vi la bendición? ¿Cuándo? Cuando me le dispuse a servirle. Usted no sabe cuántos problemas yo me metí económicos cada vez que iba a abrir una oficina. No, es que esta es la bendición, es que sacamos un viaje allí, es que sacamos un viaje allí, y es que ya, y yo me hacía mis ideas y todo estaba escrito. Y en el papel yo ya generaba 5 y 10 millones. Y eso me traía un problema más. Me sostuvo mucho. 2 años después o 3, el muchacho estaba necesitando de mi oración. Sí, tuvo una cosecha muy tremenda allá, pero se le acabó. Y el día que se le hubiera acabado la cosecha de allá, se me hubiera acabado a mí. Y hoy no tuviéramos el ministerio que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque yo ya había recibido, yo ya había sido mudado y ya estaba convencido. A veces Dios ya hace el llamado. El tema es si estamos listos. Si usted está listo a soltarse, a dejarse, a tomar decisiones trascendentales. Yo le he dicho a mi esposa, qué tremendo. En el turismo cogía 5 y 6 millones de pesos, muchas veces semanales. Lo mínimo que yo cogía semanal eran 2 millones de pesos para mis gastos. Tenía un carro que nunca lo pude pagar. Cuando se me varaba, hacía fuerza, tenía que abrir un roto para poder desbararlo. O sea, cuando Dios lo está llamando a usted, lo voy a decir, cuando Dios le tiene un llamado a usted, Él de repente le da el maná, Él de repente le da para que usted medio subsista, pero no le da la bendición entera para que no se amague. Porque la bendición entera, cuando usted tiene un llamado, la tienes en las manos de Dios. Yo tuve el maná, millones, ahí está mi esposa, es mi testiga, millones. Vestíamos a veces bien, paseábamos, la gente decía, uy, ese trabajo suyo tan bueno, porque salíamos de la costa y nos íbamos para el sur del país, veníamos del sur del país y nos íbamos para el oriente y para el occidente. Sí, eso fue lo que nos quedó. Por eso lo conozco, por eso hoy a mí me invitan de tal parte y no sé dónde llegar, no sé cómo moverme. Mudados, cambiados, transformados. Y eso solamente va a pasar cuando usted y yo estemos listos. Porque el Espíritu Santo puede descender ahora, después, mañana y pasado mañana. Pero si no estamos listos, no va a pasar absolutamente nada. Porque Él se va a ir y va a tomar el que está listo. Vamos a ponernos de pie, iglesia.